Valentina estaba de pie en el centro del auditorio de la Academia San Rafael. Su uniforme escolar impecable, con su blazer azul marino sobre una camisa plateada abotonada y una corbata de rayas azules y doradas, su falda a cuadros perfectamente planchada. Su cabello oscuro y lacio estaba recogido en un moño alto con mechones enmarcando su rostro, y aunque su expresión mostraba confianza, sus manos temblaban mientras sostenía sus libros contra su pecho. Frente a ella, 300 estudiantes de las familias más adineradas de Barcelona la observaban en silencio después de que Victoria Santamaría, la hija del mayor benefactor de la escuela, había dicho las palabras que ahora resonaban en el aire envenenado. Esta beca debería haber ido a alguien que realmente pertenece aquí, no a alguien que solo está tratando de escapar de donde vino. Si te gustan las historias que revelan verdades ocultas, suscríbete y deja tu like para no perderte las próximas. Valentina había llegado a la Academia San Rafael 6 meses antes, una de solo 3 estudiantes negras en una institución de 800 alumnos. Su admisión había sido celebrada públicamente por la escuela como evidencia de su compromiso con la diversidad, su fotografía destacada en folletos y el sitio web institucional. Pero lo que los folletos no mostraban era la realidad diaria de ser el experimento de diversidad de la escuela, el símbolo viviente que les permitía a las familias blancas ricas sentirse progresistas sin tener que confrontar realmente sus privilegios. La beca completa de Valentina había sido otorgada por mérito académico puro. A sus 17 años, había superado a cientos de solicitantes con sus calificaciones excepcionales en matemáticas y ciencias, su dominio de 3 idiomas y un portafolio de proyectos de investigación que impresionaron incluso a los evaluadores más escépticos. Había pasado años estudiando hasta la medianoche en el apartamento de 2 habitaciones que compartía con su madre y sus 2 hermanos menores en el barrio de Raval, donde el ruido de la calle nunca cesaba y el espacio personal era un lujo inexistente. Su madre, Esmeralda, trabajaba como empleada de limpieza en 3 edificios de oficinas diferentes para mantener a la familia después de que el padre de Valentina los abandonara cuando ella tenía 11 años. Esmeralda había llorado de alegría cuando llegó la carta de aceptación de San Rafael, sosteniendo el papel como si fuera un documento sagrado. Para ella, esta beca representaba todo lo que había sacrificado, todas las noches que había trabajado turnos dobles mientras sus hijos dormían, todas las veces que había ido a la cama con hambre para asegurarse de que ellos comieran. Pero desde el primer día, Valentina había sentido el peso invisible de ser diferente. Las otras estudiantes llegaban a la escuela en SUVs negros, conducidos por choferes privados, sus mochilas de diseñador colgando descuidadamente de sus hombros, mientras hablaban sobre vacaciones en Maldivas y fines de semana en casas de verano en Ibiza. Valentina llegaba en metro después de una hora de Raval, su mochila beige cargada con libros prestados de la biblioteca, porque no podía permitirse comprar los textos nuevos que todos los demás tenían. Las microagresiones habían comenzado sutilmente, compañeras de clase tocando su cabello sin permiso, fascinadas por su textura como si fuera un objeto de exhibición en lugar de parte de un ser humano. Profesores que parecían sorprendidos cuando ella respondía correctamente en clase, como si sus habilidades académicas fueran algún tipo de anomalía estadística. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba, seguidas de sonrisas forzadas que no alcanzaban los ojos de sus compañeras. Victoria Santamaría había sido particularmente cruel desde el principio. Alta, bluda, con el tipo de belleza pulida que viene de generaciones de privilegio y acceso a los mejores recursos, Victoria era la reina indiscutible de San Rafael. Su familia poseía una cadena de hoteles de lujo en toda España y su influencia en la escuela era absoluta. Cuando Victoria hablaba, los demás escuchaban. Cuando Victoria decidía que alguien no era digno de su círculo, esa persona se convertía en invisible. Para Victoria, Valentina representaba una amenaza existencial. Por primera vez en su carrera académica, Victoria no era la mejor estudiante de su clase. Valentina la había superado en cada examen, en cada proyecto, en cada evaluación. Y lo que más enfurecía a Victoria era que Valentina lo lograba sin las ventajas que ella había tenido toda su vida.
sin tutores privados que costaban cientos de euros por hora, sin viajes educativos internacionales que enriquecían su comprensión del mundo, sin conexiones familiares que garantizaban internados en las mejores empresas. La rivalidad había escalado durante meses, con Victoria haciendo comentarios cada vez más venenosos sobre el origen de Valentina, preguntas aparentemente inocentes sobre dónde vivía, si su familia tenía servicio doméstico, si había viajado alguna vez fuera de España. Cada pregunta diseñada para resaltar las diferencias de clase, para recordarle a Valentina que no importa cuán inteligente fuera, nunca sería realmente una de ellas. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando se anunció que Valentina había ganado el prestigioso Premio de Excelencia Académica, un honor que tradicionalmente había ido a estudiantes de familias prominentes y que venía con una beca adicional de 10.000 euros para la universidad. Victoria había asumido que el premio sería suyo, y cuando la directora pronunció el nombre de Valentina en la asamblea escolar, el rostro de Victoria se transformó en una máscara de furia apenas contenida. Esa tarde, Victoria había organizado una reunión improvisada en el auditorio, convocando a estudiantes clave bajo el pretexto de discutir actividades escolares. Pero cuando Valentina entró inocentemente al espacio, cargando sus libros en sus brazos y con su mochila beige sobre un hombro, se encontró frente a una emboscada cuidadosamente orquestada. Victoria estaba de pie en el escenario, flanqueada por sus dos mejores amigas, ambas vestidas con el mismo uniforme impecable, pero usando sus blazers con una confianza casual que venía de nunca haber tenido que demostrar que pertenecían. Cuando Valentina se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde para retirarse. Otros estudiantes bloqueaban las salidas, sus expresiones variando entre curiosidad maliciosa e incomodidad culpable. Victoria había comenzado su ataque de manera calculada, primero felicitando públicamente a Valentina por su premio, antes de torcer el cuchillo. Había hablado sobre cómo la diversidad era maravillosa en teoría, pero que tal vez las becas deberían basarse en algo más que solo calificaciones académicas. Había sugerido que el carácter y el ajuste cultural eran igualmente importantes, que alguien podía tener buenas notas pero aún así no representar verdaderamente los valores de San Rafael. Cada palabra había sido elegida cuidadosamente para no cruzar la línea hacia el racismo abierto, pero el mensaje era claro para todos en la sala. Valentina no pertenecía allí. Su éxito académico era de alguna manera menos legítimo porque venía de un lugar de necesidad en lugar de privilegio. Su presencia en San Rafael era un acto de caridad por parte de la escuela, no un reconocimiento de su mérito ganado. Valentina había permanecido en silencio durante el monólogo de Victoria, su rostro manteniendo una compostura cuidadosa, incluso cuando sentía que algo se rompía dentro de ella. Había aprendido desde pequeña que mostrar emoción en momentos como estos solo daba munición a personas como Victoria, que las lágrimas serían interpretadas como debilidad, que la ira sería vista como confirmación de estereotipos sobre mujeres negras siendo agresivas o difíciles. Pero entonces, Victoria había dicho las palabras que cruzaron la línea final. Esta beca debería haber ido a alguien que realmente pertenece aquí, no a alguien que solo está tratando de escapar de donde vino. Y en ese momento, algo dentro de Valentina se endureció, transformando el dolor en determinación fría. Lo que Victoria no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Valentina había estado documentando meticulosamente cada incidente de discriminación durante los últimos 6 meses. Cada comentario racista disfrazado de broma, cada vez que había sido excluida de actividades grupales, cada ocasión en que profesores habían asumido que necesitaba ayuda extra, cuando en realidad estaba superando a sus compañeros. Había guardado mensajes de texto, grabado conversaciones donde legalmente podía hacerlo, y mantenido un diario detallado con fechas, horas y testigos. Más importante aún, Valentina había descubierto algo durante su investigación para un proyecto de historia. Mientras revisaba archivos antiguos de la escuela en la biblioteca, había encontrado documentos que revelaban que la familia Santamaría no había construido su fortuna hotelera a través del trabajo duro y la innovación empresarial, como afirmaba su narrativa pública. Habían hecho su dinero inicial apropiándose de tierras en el norte de África durante la era colonial, desplazando comunidades enteras y explotando recursos sin compensación justa.
Más revelador aún, Valentina había descubierto que el abuelo de Victoria había colaborado con regímenes opresivos, utilizando trabajo forzado para construir las primeras propiedades que eventualmente se convertirían en la cadena hotelera de lujo. La fortuna que ahora permitía a Victoria comprar bolsos de diseñador y vacaciones en Maldivas estaba construida sobre el sufrimiento de personas que se parecían exactamente a Valentina. Había más. Valentina había descubierto que la propia Academia San Rafael había sido fundada con fondos que provenían directamente del comercio de esclavos en el Caribe en el siglo XVIII. Los fundadores de la escuela, celebrados en retratos que colgaban en los pasillos principales, habían sido comerciantes de seres humanos. Y aunque la escuela había tratado de enterrar esta historia, los documentos seguían existiendo en archivos polvorientos que nadie se había molestado en revisar en décadas. Valentina había pasado semanas decidiendo qué hacer con esta información. Podría haberla guardado en silencio, usándola como un escudo secreto contra los insultos que enfrentaba diariamente. Pero ahora, de pie en el auditorio mientras Victoria terminaba su discurso humillante, Valentina supo exactamente qué hacer. Caminó lentamente hacia el escenario, colocando sus libros cuidadosamente en una silla. Sacó su teléfono y conectó el cable al sistema de proyección del auditorio, una habilidad que había aprendido como parte del club de tecnología de la escuela. La pantalla grande detrás de Victoria cobró vida, y de repente todos en la sala estaban mirando documentos escaneados, fotografías históricas y páginas de investigación meticulosamente compiladas. La voz de Valentina, cuando finalmente habló, era tranquila pero llevaba un peso que hizo que todos en la sala se congelaran. Comenzó explicando exactamente cómo la familia Santamaría había construido su fortuna, mostrando documentos que Victoria nunca había visto, evidencia que su propia familia había trabajado duro para suprimir. Describió el desplazamiento forzado de comunidades marroquíes, el uso de trabajo no remunerado, las conexiones con regímenes brutales. Luego pasó a la historia de San Rafael misma, proyectando registros de barcos de esclavos financiados por los fundadores de la escuela, manifiestos que listaban seres humanos como carga, correspondencia que discutía el comercio de personas con la misma indiferencia que se discutiría sobre ganado. Cada imagen en la pantalla era un recordatorio de que esta institución, que ahora se enorgullecía de su programa de diversidad simbólico, estaba construida sobre una base de supremacía racial y explotación económica. El silencio en el auditorio era absoluto. Victoria había retrocedido del podio, su rostro pálido y sus manos temblando. Algunas de las otras estudiantes tenían lágrimas en los ojos, confrontadas por primera vez con la verdad incómoda de que sus privilegios no eran solo el resultado de trabajo duro familiar, sino de injusticias sistemáticas que habían beneficiado a unas personas a expensas de otras. Pero Valentina no había terminado. Sacó un segundo conjunto de documentos, estos más recientes. Eran transcripciones de reuniones de la Junta Directiva de San Rafael, donde se había discutido el programa de becas de diversidad. Las conversaciones revelaban que la escuela había admitido a Valentina no principalmente por sus méritos académicos, aunque estos eran innegables, sino como una estrategia de relaciones públicas. Querían mejorar su imagen, atraer fondos de organizaciones que valoraban la diversidad, cumplir con nuevas regulaciones gubernamentales sobre inclusión. Los administradores habían hablado sobre Valentina como si fuera un producto de marketing, discutiendo cómo su historia de superación personal podría ser empaquetada para folletos y comunicados de prensa. Habían calculado cuánta publicidad positiva generaría tener una estudiante negra de bajos recursos ganando premios académicos. Nunca se les había ocurrido que Valentina podría descubrir estas conversaciones, que la misma inteligencia que la hacía valiosa para sus propósitos de relaciones públicas también la haría capaz de desenmascarar sus motivaciones. Valentina había obtenido estas transcripciones a través de una solicitud legal de información pública, un derecho que pocos estudiantes conocían, pero que ella había aprendido a utilizar durante su investigación. Había esperado el momento perfecto para revelar esta información, y ahora ese momento había llegado. Mientras las transcripciones aparecían en la pantalla, la atmósfera en el auditorio cambió completamente. Lo que había comenzado como una humillación pública orquestada por Victoria se había transformado en una revelación devastadora sobre las verdaderas dinámicas de poder en San Rafael.
Los estudiantes que habían estado dispuestos a unirse a la burla de Valentina ahora se daban cuenta de que habían sido cómplices en un sistema que los usaba a todos, aunque de maneras muy diferentes. Victoria intentó recuperar el control, acusando a Valentina de robar documentos privados o difamar a su familia, pero Valentina estaba preparada para esto también. Había consultado con un abogado de derechos civiles que trabajaba pro bono, quien le había asegurado que toda la información que estaba presentando era de dominio público o había sido obtenida legalmente. Más importante aún, había documentado cada paso de su investigación, creando un rastro de papel que protegía tanto su integridad académica como su seguridad legal. Lo que sucedió después fue algo que nadie en San Rafael había anticipado. Valentina no exigió disculpas de Victoria. No buscó venganza personal ni trató de humillar a otros de la manera en que había sido humillada. En cambio, hizo una propuesta que desafió a toda la institución a confrontar su historia y cambiar su futuro. Propuso que San Rafael estableciera un fondo de reparación, financiado por las familias cuyos ancestros habían beneficiado directamente del comercio de esclavos y la explotación colonial. Este fondo proporcionaría becas completas no solo para matrícula, sino también para alojamiento, comida, libros y gastos de vida para estudiantes de comunidades históricamente marginadas, no como caridad o relaciones públicas, sino como un reconocimiento de deudas históricas no pagadas. Propuso que la escuela revisara completamente su currículo para incluir historia honesta sobre el colonialismo, la esclavitud y el racismo sistemático, enseñada no como notas al pie, sino como elementos centrales. Que los retratos de los fundadores esclavistas fueran acompañados con placas que explicaran exactamente cómo habían ganado su riqueza y quiénes habían sufrido en el proceso. Propuso un sistema de responsabilidad donde los incidentes de racismo fueran documentados, investigados y abordados con consecuencias reales, no solo con declaraciones vacías sobre valores institucionales. Que los estudiantes de color tuvieran voz real en las políticas escolares, no solo como símbolos en folletos, sino como participantes genuinos en la gobernanza. Y finalmente, propuso donar su premio de 10.000 euros a una organización que apoyaba a estudiantes negros y de minorías en toda Barcelona, demostrando que su éxito no se trataba de ganancias personales, sino de abrir puertas para otros que enfrentaban las mismas barreras que ella había superado. El discurso de Valentina fue grabado por varios estudiantes en sus teléfonos. Para la noche, había sido compartido miles de veces en redes sociales. Medios de comunicación locales recogieron la historia, fascinados por la estudiante de 17 años que había desafiado a una de las instituciones más elitistas de Barcelona. Organizaciones de derechos civiles ofrecieron apoyo, académicos elogiaron su investigación meticulosa. La Junta Directiva de San Rafael se reunió en sesión de emergencia. Algunos miembros querían expulsar a Valentina por causar controversia, pero otros, particularmente aquellos más jóvenes o con conciencias que habían sido despertadas por su presentación, argumentaron que expulsarla solo probaría su punto sobre cómo la institución trataba a las voces disidentes. Victoria Santamaría desapareció de la escuela durante 2 semanas, supuestamente de vacaciones, pero en realidad escondida de la atención mediática. Cuando regresó, era una persona diferente, no transformada por completo. La gente no cambia tan rápidamente, pero notablemente más silenciosa, más reflexiva. Había tenido conversaciones difíciles con su familia sobre su historia, conversaciones que revelaron verdades que habían sido cuidadosamente ocultadas durante generaciones. 3 meses después, San Rafael anunció cambios significativos en sus políticas. No todas las propuestas de Valentina fueron implementadas. El cambio institucional siempre es más lento de lo que debería ser, pero algunas sí lo fueron. El fondo de becas fue establecido, aunque más pequeño de lo que Valentina había imaginado. El currículo comenzó a ser revisado. Se formó un comité de diversidad con participación estudiantil real. Valentina se graduó de San Rafael con el promedio más alto en la historia de la escuela. Múltiples universidades de élite ofrecieron becas completas. Eligió una institución conocida por su compromiso con la justicia social y su programa de investigación sobre reparaciones históricas. Años más tarde, cuando periodistas le preguntaban sobre ese día en el auditorio, Valentina siempre decía lo mismo:
No se había tratado de humillar a Victoria o destruir a San Rafael. Se había tratado de forzar una confrontación con verdades incómodas que la sociedad prefería ignorar. Se había tratado de demostrar que la excelencia académica no pertenecía exclusivamente a aquellos nacidos en privilegio, que las personas marginadas no solo merecían un asiento en la mesa, sino que tenían derecho a